Imagina que necesitas calcular la altura de un edificio sin subir a él, encontrar la distancia exacta entre dos puntos sin medirla directamente, o resolver un problema que parece imposible solo con una regla. Todo eso y mucho más se puede lograr con dos herramientas matemáticas que han cambiado la historia: el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Estas no son solo fórmulas para memorizar, son llaves maestras que nos permiten entender y dominar los triángulos, base fundamental de la geometría, la física, la ingeniería, la arquitectura y hasta la tecnología moderna. En esta clase aprenderás de manera clara, visual y paso a paso cómo funciona el teorema de Pitágoras, por qué es verdadero y cómo se conecta directamente con el seno, coseno y tangente. Verás que cuando comprendes la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo, resolver problemas deja de ser complicado y se vuelve lógico. Quédate hasta el final porque no solo resolveremos ejercicios, sino que entenderás el poder real de estas herramientas matemáticas y aprenderás a usarlas como lo hacen los expertos. Si dominas esto, la trigonometría deja de dar miedo y empieza a tener sentido. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema. Y aquí en pantalla tenemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se basa en esta regla o bien en esta fórmula que nos dice a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Tanto a cuadrada como b cuadrada son catetos, estos que vemos justamente aquí. Se denominan catetos y c cuadrada es el lado más largo o también denominada hipotenusa, ¿vale? Entonces vamos a tener un cateto A, un cateto B y la hipotenusa, ¿vale? Entonces, ya cuando se apliquen como tal razones trigonométricas, pues vamos a tener un cateto adyacente y un cateto opuesto. Más adelante hablaremos cuándo es un cateto adyacente, cuándo es un cateto opuesto. Entonces, el teorema de Pitágoras se da solo con triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener un ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, si no hay ángulo de 90 grados, no es triángulo rectángulo y por ende no se puede dar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces, el teorema de Pitágoras solamente se da en los triángulos rectángulos, ¿vale? Que van a estar formados por dos catetos, un cateto A, un cateto B y asimismo la hipotenusa, que siempre será el lado más largo, ¿vale? O bien el lado que está inclinado como tal, ¿vale? Entonces, la fórmula del teorema de Pitágoras es a cuadrada más b cuadrada, que eso es igual a c cuadrada. Ahora bien, veamos esta imagen que tenemos en pantalla. Tenemos un triángulo rectángulo como tal, ¿vale? Nos están dando el valor de quiénes, de los catetos, ¿vale? Un cateto que nos dicen que mide 3 centímetros y el otro mide 4 centímetros. Aquí la incógnita o la interrogante es la hipotenusa, ¿vale? O bien el lado más largo que es este de aquí, ¿vale? Entonces nos dicen cuánto vale la hipotenusa, hay que encontrar la hipotenusa. Y para encontrar la hipotenusa, pues tenemos que utilizar o bien aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que es a cuadrada más b cuadrada y eso es igual a c cuadrado,
¿vale? Entonces aquí, si se dan cuenta, tenemos los valores de los catetos. Tenemos el valor del cateto A, que es 3 centímetros, 3 centímetros, y dice que eso va a estar elevado al cuadrado. Y asimismo, más el cateto B, que es 4 centímetros, ¿vale? Entonces, 4 centímetros de igual forma elevados al cuadrado. Y eso es igual a la hipotenusa como tal, ¿vale? Entonces aquí C al cuadrado, ¿vale? Que es el lado más largo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es elevar los cuadrados, ¿vale? O bien desarrollarlos como tal, ¿vale? Entonces aquí tengo 3 centímetros por 3 centímetros, pues me queda 3 por 3 son 9 y centímetro por centímetro son centímetros al cuadrado. Y luego acá más 4 centímetros por 4 centímetros, pues bueno, serían 16 centímetros al cuadrado. Y dice que eso es igual a c cuadrado o bien al valor de la hipotenusa como tal. Y aquí ya nada más realizamos la sumatoria, ¿vale? Entonces sería 9 y 16, pues sería como tal 25 centímetros al cuadrado, ¿vale? Y entonces eso es el valor de la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Pero tenemos que desarrollar o bien encontrar el valor de quién, de la hipotenusa como tal, sin estar aquí al cuadrado. Entonces, para quitar o eliminar ese cuadrado, necesitamos sacar raíz cuadrada en ambos lados, ¿vale? Tanto raíz acá como acá, ¿vale? Entonces, al aplicarla aquí en la hipotenusa, como está el cuadrado, pues esta se elimina o se cancela, ¿vale? Y acá me queda la raíz de 25 centímetros cuadrados, ¿vale? Entonces, la raíz de 25, pues es como tal 5, ¿vale? Entonces, aquí el cuadrado de este 5, pues sería 25 como tal, ¿vale? 5 por 5 son 25. Entonces, la raíz es 5 y acá de estos centímetros, pues se cancela el cuadrado, ¿vale? Y simplemente nos queda como tal centímetros. Y eso es igual al valor de la hipotenusa, ¿vale? Entonces aquí ya resolvimos este primer ejercicio con teorema de Pitágoras, ¿vale? Es muy importante recordar que es a cuadrado más b cuadrado y eso es igual a c cuadrado, ¿vale? El lado más largo siempre es la hipotenusa como tal y los otros dos lados pues son los catetos, ¿vale? Y al final del día, una vez que se hace la sumatoria de ambos catetos, pues bueno, se tiene que sacar raíz en ambas partes, ¿vale? En este caso, para el cálculo de la hipotenusa, ¿vale? Para que al final nos quede sin la elevación al cuadrado. Ahora bien, veamos este ejercicio que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos una escalera que está apoyada contra una pared. La base se encuentra a 5 metros de la pared y alcanza una altura de 12 metros. Entonces, aquí, ¿cuánto mide esa escalera? ¿Vale? Entonces, está a 5 metros del suelo, ¿vale? Y tiene 12 metros de altura como tal, ¿vale? Entonces, lo mismo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor, ¿vale? O la medida de esa escalera como tal, ¿vale? Que es la hipotenusa, viene siendo esta parte de aquí, ¿vale? El lado más largo, ¿vale? Entonces, aquí ya lo estamos representando en un caso hipotético de la vida real, ¿vale? Entonces aquí tenemos a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, ¿vale? Entonces aquí recordemos que a cuadrado y b cuadrado pues es el valor de los catetos, ¿vale? Entonces aquí a, ¿cuánto vale? 5 metros, ¿vale? 5 metros y dice que eso está al cuadrado, más b al cuadrado, exactamente lo mismo. Entonces serían aquí 12 metros, ¿vale? Y dice que eso serían al cuadrado. Y acá nos dice entonces que eso es igual a c al cuadrado, bien al valor de la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí tenemos
que 5 al cuadrado, pues, es 25, ¿vale? 5 por 5, 25. Y entonces acá serían metros cuadrados también, ¿vale? Más acá 12 al cuadrado, pues, serían como tal 144, ¿vale? Y lo mismo, metros al cuadrado. Profe, pero ¿por qué metros al cuadrado? Ah, bueno, pues porque aquí estos metros se están elevando al cuadrado también, entonces es metro por metro, pues sería metros al cuadrado, ¿vale? Recordemos que también las unidades de medida tienen un exponente, en este caso el exponente de aquí, pues es a la 1, ¿vale? Entonces se suman esos exponentes y por eso nos da al cuadrado, ¿vale? Y acá entonces nos queda la hipotenusa al cuadrado. Y de igual forma, aquí nada más realizamos la sumatoria, ¿vale? Entonces tenemos aquí 25 más 144 es 169 como tal, metros al cuadrado, ¿vale? Y entonces eso es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Pero como necesitamos encontrar el valor nada más en metros, pues aplicamos raíz de este lado y la raíz de este otro, ¿vale? Con la finalidad de que de cancelar estos cuadrados de aquí y pues obviamente sacar la raíz del otro lado. No puedo sacar yo nada más raíz de un lado y del otro no. No, tiene que ser equitativo a ambos lados, ¿vale? Si yo saco raíz de un lado, tengo que sacar forzosamente la raíz del otro, ¿vale? ¿Y por qué saco raíz? Ah, bueno, pues para que esta hipotenusa no me quede al cuadrado, porque acá está a la primera potencia. Quiero encontrar el valor exacto sin estar al cuadrado, ¿vale? Entonces acá nada más saco la raíz de 169 metros cuadrados. Aquí metros cuadrados, pues elimina el cuadrado, me queda simplemente los metros como tal. Acá vamos a sacar la raíz de 169, ¿vale? Entonces la raíz de 169. Recordemos que para sacar la raíz se necesitan hacer parejas siempre, ¿vale? Entonces hago pareja aquí y me queda libre el 1, ¿vale? Entonces empiezo con este 1 y a este 1 tengo que encontrar un valor que al cuadrado me dé este mismo valor, ¿vale? Entonces que me dé 1, ¿vale? Que no lo sobrepase, que es igual ese valor, pero que no lo sobrepase. En este caso, pues sería 1 como tal, ¿vale? Entonces, 1 al cuadrado, pues es 1, 1 por 1, 1, ¿vale? Entonces, para 1, acá son 0, ¿vale? Y entonces aquí me queda 69, ¿vale? Bajo el par de dígitos que sigue, ¿vale? Entonces, acá recordemos que este 1 lo multiplico por 2. Entonces, 1 por 2 sería 2, ¿vale? Para los que no sepan sacar raíz cuadrada, los invito a que vayan a ver el tema en mi canal de raíz cuadrada, ¿vale? Para que les quede un poquito más clarito, ¿vale? Entonces seguimos, aquí ya nos quedó 2. Entonces tenemos que encontrar un dígito que al unificarse con 2 y ser multiplicado por ese mismo dígito me dé 69, ¿vale? Entonces aquí sería 3 como tal, ¿vale? Y 3, 23 por 3 es igual a 69, ¿vale? Entonces acá coloco el 3, ¿vale? Y entonces aquí, pues la raíz sería como tal 13, ¿vale? Entonces aquí, hipotenusa es igual a 13 metros, ¿vale? Que aquí recordemos que ya habíamos eliminado el cuadrado de los metros, nada más nos quedaron los metros solitos, ¿vale? Entonces, esa escalera, pues mide 13 metros como tal. Ahora tenemos este ejercicio. Veamos que aquí nos falta un cateto. Y entonces, cuando nos falta un cateto, usamos la misma fórmula, pero debemos despejar, ¿vale? Entonces aquí, si se dan cuenta, solo tenemos un cateto y el valor de la hipotenusa. Es muy importante mencionar que no siempre se va a dar como tal una unidad de medida, ¿vale? Cuando no se dé una unidad de medida, ya sea centímetros, ya sea metros, ya sea
pulgadas, etcétera, nosotros lo vamos a dejar simplemente como unidades, ¿vale? Porque no hay una unidad de medida específica, ¿vale? Entonces vamos a desarrollar este ejercicio de igual forma con teorema de Pitágoras, que es a cuadrado más b al cuadrado, y eso es igual a c al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí solo tenemos el valor de un cateto. En este caso es 5 al cuadrado. Más b al cuadrado lo desconocemos. Es el valor que necesitamos conocer o bien encontrar. Y tenemos el valor de la hipotenusa, que es 13. 13 unidades, ¿vale? Al cuadrado. Entonces aquí, ¿quién necesitamos dejar aquí? Pues a b al cuadrado, ¿vale? Ese cateto, porque es el que estamos buscando, ¿vale? Y entonces este de aquí, este valor, lo necesitamos pasar al lado contrario, ¿vale? Pero al pasar al lado contrario, siempre la operación se invierte, ¿vale? La operación principal que estés realizando se invierte como tal, ¿vale? Entonces aquí está sumando, al otro lado debe pasar restando, ¿vale? Entonces nos queda de la siguiente manera: b cuadrado es igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí estaba sumando, si se dan cuenta que hay un signo más, ¿vale? De suma, ¿vale? Positivo. Por ley matemática no se expresa, pero ahí está, ¿vale? Entonces al otro lado pasa con ese signo contrario. Entonces lo contrario de la suma, pues viene siendo la resta, ¿vale? Entonces aquí ya nada más tenemos que desarrollar b cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Y 13 al cuadrado son 169 menos 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado son 25, ¿vale? Entonces aquí ya nada más tenemos que hacer la disminución, ¿vale? O la diferencia. El cuadrado es igual a 169 menos 25, lo que me va a dar como tal 144, ¿vale? Pero necesito aquí encontrar simplemente a b, ¿vale? Sin estar al cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Pues saco raíz para eliminar este cuadrado, elimino la raíz aquí y del otro lado de igual forma tengo que sacar raíz como tal, ¿vale? Entonces vamos a sacar la raíz de 144, 144, ¿vale? La raíz, ¿vale? De igual forma, si no has visto mi video de raíces cuadradas, te invito a visualizarlo para que quede un poquito más clarito este tema, ¿vale? Entonces siempre recuerden que hacemos parejas y aquí nos queda el uno solito, entonces trabajamos con ese. Debemos de encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé ese número exactamente o bien que no lo sobrepase. En este caso aquí sería 1 al cuadrado, pues es 1. Para 1 sería 0. Bajamos el siguiente par de números, ¿vale? Sería aquí 44, ¿vale? Entonces acá, recordemos, este 1 lo multiplicamos por 2, ¿vale? Entonces 1 por 2 sería 2. Y ahora tenemos que encontrar un número que al unificarse con este 2 y ser multiplicado por ese mismo número nos dé 44, ¿vale? Y aquí podemos visualizar que sería 2 como tal, ¿vale? Entonces sería 22 por 2 serían 44, ¿vale? Y aquí entonces serían 12 unidades, ¿vale? Entonces el valor del otro cateto es igual a 12 como tal, ¿vale? Entonces vean cómo es importante visualizar que cuando nos falta un cateto, utilizamos la misma fórmula del teorema de Pitágoras, pero despejamos, ¿vale? Y al hacer el despeje, recordemos que se invierte la operación principal, es decir, si estás sumando, al otro lado pasa restando, si estás restando, al otro lado pasa sumando, si está dividiendo, al otro lado pasa multiplicando, si está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo, ¿vale? Siempre pasa a la operación inversa.
Imaginemos ahora que tenemos un dron y este se eleva a 20 metros de altura. Posteriormente, avanza 21 metros en línea recta. ¿Cuál será la distancia real que avanzó? ¿Vale? Entonces aquí lo que nos están dando son los catetos, ¿vale? Como podemos ver, un cateto es la altura de ese dron y el otro cateto es la distancia que avanzó ese dron, ¿vale? Una vez que ya se elevó los 20 metros de altura. Pero la incógnita es qué distancia avanzó realmente, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a descubrir con teorema de Pitágoras, ¿vale? Podemos ver aquí un caso hipotético de la vida real, ¿vale? Entonces, aquí a cuadrado más b al cuadrado. Eso es igual a c al cuadrado, ¿vale? Entonces, tenemos el valor del cateto A, 21 metros, ¿vale? Y eso elevado al cuadrado, más b cuadrado, que son 20 metros cuadrados, igual al valor de la hipotenusa, c al cuadrado, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Pues simplemente aquí elevar 21 metros al cuadrado y 20 metros al cuadrado. Entonces, aquí 21 metros al cuadrado sería 441 metros cuadrados, más los 20 metros al cuadrado, que nos da acá 400 metros cuadrados. Y eso es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Entonces acá, ¿qué hacemos? Pues simplemente hacemos la sumatoria. Aquí nos daría 841 metros cuadrados, ¿vale? Y eso es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos? Sacar la raíz cuadrada aquí, ¿vale? Y de igual forma del otro lado. ¿Con qué fin? Pues con el fin de dejar simplemente el valor de la hipotenusa sin estar al cuadrado. Entonces acá la raíz de 841 nos queda de la siguiente manera, ¿vale? Recordemos, siempre hacemos que parejitas, ¿vale? De derecha a izquierda y posteriormente los datos que nos queden de izquierda a derecha son con los que vamos a iniciar a trabajar. Entonces aquí nos quedó el 8 solito, pues debemos de encontrar un número que elevado al cuadrado me dé 8 o bien que no lo sobrepase, en este caso sería 2, ¿vale? 2 al cuadrado, pues sería 4, porque si colocamos el 3 sería 9, ya lo sobrepasa. Entonces sería 2 por 2 son 4, para 8 serían 4, ¿vale? Bajamos el siguiente par de números, que es 41, nos queda 441. Y del otro lado, este 2, recordemos que lo multiplicamos por 2, ¿vale? Recuerden, si no han visto mi tema de raíz cuadrada, los invito a visualizarlo para que este tema de raíces quede un poco más clarito, ¿vale? Entonces aquí nos quedó 4 y debemos de encontrar un número que al unificarse con 4 y ser multiplicado por ese mismo dígito nos dé 441 como tal, ¿vale? Entonces aquí sería como tal 9, ¿vale? Entonces 49 por 9 nos da 441 como tal, ¿vale? Y entonces acá quedaría que esa hipotenusa o bien esa distancia real que avanzó el dron, pues es de 29 metros como tal, ¿vale? Entonces es muy importante aquí recalcar teorema de Pitágoras, la fórmula que es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, y como al momento de aplicar raíces, pues es con la finalidad de que nos quede que la hipotenusa solita, ¿vale? Entonces acá se saca la raíz cuadrada de esta cantidad como de la unidad de medida, ¿vale? Aquí simplemente se eliminan los cuadrados como tal, ¿vale? Y una vez sacando la raíz, pues ya nos da el valor que estemos buscando de manera exacta.
Y ahora bien, vamos a entrar a lo que son las razones trigonométricas. Es muy importante mencionar las partes fundamentales para que se lleve a cabo una razón trigonométrica. Y la primera es que siempre, siempre debe de haber un triángulo rectángulo, ¿vale? Y recordemos que un triángulo rectángulo está dado por ese ángulo recto, ¿vale? O sea, de 90 grados como tal. Va a haber un cateto adyacente y ese cateto adyacente es el lado que toca el ángulo. Es decir, aquí hay un ángulo como tal, ¿vale? Y es el principal, ¿vale? Entonces, ese lado está junto a ese cateto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ángulo, cateto adyacente. Y obviamente, el cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo, ¿vale? Y por lo tanto, la hipotenusa, pues ya sabemos que siempre es el lado más grande o bien el lado que se encuentra inclinado como tal, ¿vale? Entonces, esas son las partes fundamentales de un triángulo rectángulo, ¿vale? Y en base a eso, pues se dan las razones trigonométricas y asimismo, pues ya visualizamos que de igual forma se lleva a cabo el teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces no olviden que si no hay un ángulo exactamente de 90 grados, no es triángulo rectángulo y por ende no se puede llevar la razón trigonométrica ni asimismo el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque va a haber una distorsión, ¿vale? Al momento de aplicar estas reglas matemáticas. Y ahora bien, para calcular el seno, pues siempre es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿vale? Obviamente aquí podemos ver en pantalla un ejemplo, ¿vale? Tenemos un cateto adyacente. ¿Por qué cateto adyacente? Porque está tocando el ángulo, ¿vale? Ese lado está tocando al ángulo y el cateto opuesto, pues es el que está enfrente del ángulo, ¿vale? Ya sabemos que la hipotenusa, pues es el lado más largo o bien el lado que se encuentra inclinado como tal, ¿vale? Entonces aquí tenemos que valor del cateto opuesto, tenemos valor de la hipotenusa y siempre para encontrar el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿vale? Siempre, siempre, que no se les olvide eso, seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es el valor del cateto opuesto? Pues nos dice que son 5, 5 ¿qué? 5 unidades, ¿vale? Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 13, ¿vale? Para que no se les olvide como tal. Ahora bien, el coseno, ¿vale? Para encontrar el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En pantalla podemos visualizar un triángulo rectángulo, cateto adyacente, porque reiteramos, está tocando el ángulo. Siempre el cateto adyacente es el que está más cerca al ángulo, bien se dice que lo toca como tal. Y el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, ¿vale? Para las razones trigonométricas. Y reitero, el lado que esté inclinado, pues viene siendo la hipotenusa. Entonces aquí para sacar el coseno del ángulo, pues es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nos dan aquí cateto adyacente de 12 unidades y la hipotenusa de 13, ¿vale? Entonces aquí serían 12 treceavos como tal, ¿vale? Entonces es muy importante aquí mencionar que en algunas ocasiones les van a decir, calcula el seno de este triángulo rectángulo. Ah, bueno, ya sabemos que para el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿vale? Y entonces aquí, ¿qué tendríamos que aplicar? Pues teorema de Pitágoras para encontrar este cateto opuesto como tal, ¿vale? Entonces ahí aplicamos el teorema de Pitágoras para ahora sí poder obtener
como tal el seno, ¿vale? Porque en determinado caso, pues no sabemos el valor del cateto opuesto, ¿vale? Y recordemos que para el cálculo del seno necesitamos saber cuánto vale ese cateto opuesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque seno es igual cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿vale? Entonces ahí tenemos que hacer despejes como lo vimos en el teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces, una vez que comprendemos teorema de Pitágoras, es muy fácil entender las razones trigonométricas. Y bien, para la tangente es exactamente lo mismo. Aquí la tangente se saca con el cateto opuesto y el cateto adyacente como tal, ¿vale? Entonces tenemos cateto opuesto. ¿Cuánto mide ese cateto opuesto? En este ejercicio mide 9 unidades, ¿vale? Y el cateto adyacente mide 6, ¿vale? De igual forma, ¿por qué el cateto adyacente aquí? Porque toca al ángulo como tal, ¿vale? Y el cateto opuesto, pues es el que queda enfrente del ángulo, ¿vale? La hipotenusa, pues siempre va a ser el lado más largo o el lado que se encuentra inclinado, ¿vale? Entonces, siempre en los ejercicios, siempre les van a marcar un ángulo. Si el ángulo queda en esta parte de aquí, si aquí está el ángulo, se los están marcando, señalando, bueno, entonces acá queda, aquí sería cateto adyacente y del otro lado sería el cateto opuesto, ¿vale? Entonces, siempre recuerden, el lado que toca el ángulo es el cateto adyacente y el lado que está enfrente de ese ángulo es el cateto opuesto, ¿vale? Y recuerden, siempre el lado más largo o el que se encuentra inclinado, pues viene siendo la hipotenusa. Y aquí reiteramos, para la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí sería 9 sextos o bien si nosotros queremos simplificar, pues 9 sextos tiene como tal tercia, ¿vale? Entonces tercia y nos quedaría acá entonces como resultado 3 medios, ¿vale? Sería la tangente del ángulo es igual a 3 medios como tal. Y aquí aplicando seno, coseno y tangente, pues tenemos esta imagen, ¿vale? Tenemos de igual forma aquí cateto adyacente por el ángulo, ¿vale? Que toca el ángulo, ese lado, cateto opuesto porque está enfrente de ese ángulo y la hipotenusa porque es el lado más largo como tal, ¿vale? Entonces siempre recordemos que siempre va a estar dado por un triángulo rectángulo y ese siempre tiene un ángulo de 90 grados. Por eso es triángulo rectángulo, ¿vale? Si no hay triángulo rectángulo, no hay teorema de Pitágoras y de igual forma no hay razones trigonométricas, ¿vale? ¿Por qué? Porque habría un sesgo como tal, ¿vale? Entonces aquí seno, recordemos que es igual al cateto opuesto, en este caso 8, sobre la hipotenusa, que es 17 unidades. Coseno, recapitulando, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿vale? Eso es muy importante. Las razones trigonométricas, seno, recapitulamos, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿vale? De igual forma, ya sabemos, si no tenemos alguno de los dos catetos como tal o bien la hipotenusa, podemos encontrar los valores con ayuda del teorema de Pitágoras. Y bien, ahora te toca a ti. Dime cuánto mide este cateto que falta. Escríbelo y dime cómo lo resolviste. Estaré leyendo tu respuesta en los comentarios. No olvides que participar en los ejercicios es de suma importancia para así confirmar que no ha quedado ninguna duda como tal y de ser necesario poder retroalimentar el tema. No olvides que yo soy el profe Chávez. Cuídate mucho y a estudiar se ha dicho. Nos vemos
en un próximo video. Saludos.